La mayoría, ya vamos 24. Yo creo que la mayoría pensó que no iban a haber clases. Gracias, Mónica. Pero sí andan celebrando. Vamos a ver en función de eso, pero la clase de hoy es una clase, va a ser así bien light. Vamos a presentar, por ejemplo, vamos a empezar a presentar para que ya vayan viendo, por ejemplo, lo que es, ya lo que hemos visto, ¿verdad, chicos? Ya las herramientas ya las tenemos nosotros y vamos a ver, no encuentro acá está. ¿Están viendo su programa de estudios? Sí, licenciado. Excelente, bueno. Si se dan cuenta, yo les dije a ustedes que íbamos a iniciar pues este curso con lo que era básicamente un repaso para afianzar términos y conceptos jurídicos con relación a materia de derecho administrativo. Si se dan cuenta, el punto primero del programa era lo relativo a la administración pública en Guatemala y en donde, por ejemplo, tenemos el ámbito jurídico de la administración pública. El ámbito jurídico de la administración pública, pues nosotros ya lo agotamos y el ámbito jurídico de la administración pública constituye toda aquella estructura organizativa que están las normas jurídicas en Guatemala, ¿verdad? Donde está como base fundamental pues la ordenada conforme la pirámide de Kelsen, en donde tenemos las normas constitucionales, las normas ordinarias, las normas reglamentarias y las normas individualizadas, ¿verdad? En cuanto a la fundamentación del análisis, es bien sencillo. Ese artículo, usted como estudiante, pues ya lo tendría que tener. ¿Alguien me podría dar la base de la fundamentación del ámbito jurídico? Pero para facilitárselos, pues estamos con el artículo 153. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República, ¿verdad? Y el 154 que establece función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos pues nuestro fundamento de carácter constitucional. Ya habíamos establecido nosotros, ¿se acuerdan que mientras que los funcionarios públicos deben de actuar con base a la competencia que la ley les establece, los particulares administrados, ¿cuál es la norma que les aplica? El particular, la norma que le aplica, se acuerda que dijimos que era el artículo 5, ¿verdad? Que el particular puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. ¿Sí se acuerdan cuando vimos ese punto? ¿O no se acuerdan, chicos? Sí. Pero échenme la mano, respóndanme, porque si no me siento muy solo yo acá, ¿verdad? Por favor. Luego, el sistema de gobierno, ya vimos que acá en Guatemala, pues es de carácter republicano, ¿verdad? Contrario a la monarquía, acá es republicano, donde tenemos un presidente, y eso es precisamente lo que vamos a ir viendo poco a poco. Los siguientes temas de los siguientes incisos. Luego ven que ese tema, entidades y órganos de control, ya lo vimos, que eran los órganos de control o los mecanismos de control, ¿verdad? Entonces, este tema, si se dan cuenta, ya lo hemos agotado. Entonces, sí hemos abarcado ya parte del sistema, de lo que se refiere al cuadro programático de Derecho Administrativo 2, conforme el programa. Esto lo de las gobernaciones ya lo vamos a entrar a ver, las gobernaciones departamentales.
la administración municipal, que hemos visto someramente, hemos leído la ley, el código municipal, la intervención estatal. Ahí solo vimos el concepto del intervencionismo estatal. ¿Se acuerdan ustedes que el Estado, por medio del órgano administrativo correspondiente o competente, puede intervenir en los servicios públicos cuando, por dos razones? ¿Cuáles eran las que habíamos dicho? Una concesión, creo, Lick. No, pero ¿cuándo los interviene? O sea, el Estado ya le otorgó una concesión, pero ¿cuándo interviene el Estado? A los 25 años, ¿sí creo que dijo, licenciado? No, cuando se prestan de manera deficiente o cuando se están dejando de prestar. Distinto es una terminación, ¿verdad? Por ejemplo, por concurrir el plazo establecido. Luego, por ejemplo, con la expropiación pues no es nada más y nada menos pues que el Estado pasa un bien que es de un ente particular para sí, pero deben de atender a razones netamente de beneficio de la colectividad, ¿verdad? O sea, por razones de interés público. Y siempre y cuando se cumplan con lo normado en la ley de expropiación. Y la expropiación también está en lo que es la Constitución Política de la República, que esto sí no lo hemos visto. Luego la nacionalización, ¿verdad? La nacionalización es, por ejemplo, una empresa de carácter privado pasa bajo la dirección inmediata de un órgano de carácter estatal. Por ejemplo, si en Guatemala se quisiera nacionalizar la empresa de telecomunicaciones de Guatemala otra vez, es privado y se pasa para el ámbito público. Ya va a estar regida por algún órgano administrativo quien va a ser quien la va a administrar. Mientras que la confiscación, pues la confiscación de bienes es por aquella situación en donde se sustrae el bien, se desapodera el bien del particular, ya sea por alguna cuestión, alguna deuda, qué sé yo, ¿verdad? Esos son términos que esperemos que usted pues los vaya viendo ya conforme nosotros vamos conforme lo que hemos platicado en el examen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todo este tema del régimen patrimonial del Estado es algo un poco más sencillo que está en la Constitución Política de la República, y pues a ver si lo llegamos a abarcar, ¿verdad? Y por último, pues la adquisición y disposición de los bienes del Estado, pues ahí lo que tenemos que ver nosotros es hacer un análisis de lo que es la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Con relación a los temas en los términos de afectación y desafectación, cuál es su fundamento legal, las licitaciones públicas y privadas, las distintas formas o mecanismos de adquirir obras y servicios por parte del Estado, donde damos la compra directa, la subasta y el remate. Por ejemplo, los que más hacen remate son los de la Superintendencia de Administración Tributaria cuando confiscan bienes, venta y permuta de arrendamiento, cesión y donación de bienes del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, allá por los años 80, cuando hubo mucha migración hacia la capital de Guatemala, en donde se otorgaban tierras a favor de esas personas, ¿verdad? El Estado donaba tierras para esas personas para que pudieran vivir. Y el tema número 10 es, si se dan cuenta, ya lo hemos visto, creación de los órganos administrativos. Ya vimos que, por ejemplo, los órganos de control, los órganos, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, pues son órganos creados por la Constitución Política de la República. Ya vimos la clasificación, órganos constitucionales, órganos infraconstitucionales en algunos casos, por ejemplo, el registro de información catastral, el registro nacional de las personas. Entonces usted ya al entender el concepto de qué es
constitucional, infraconstitucional, usted ya va determinando y va haciendo su propia clasificación, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, límites en las funciones de los órganos administrativos, es lo que se refería a lo que es la competencia, qué es lo que puede o no puede hacer un órgano administrativo, su actividad que puede ser reglada o puede ser discrecional, las resoluciones de los órganos administrativos que pueden ser de forma y de fondo, los acuerdos gubernativos, ministeriales, cuál es su fundamento legal y alcance y su aplicación. Esto lo vamos a ver ya ahora en unos momentos. Pero si se dan cuenta, al ver ustedes otra vez nuevamente su material, que yo les pido que lo estudien, créanme, a mí me sirve inclusive para mi trabajo todavía. A mí me sirve para mi trabajo y pues gracias a Dios pues me pagan muy bien y yo se los doy a ustedes sin ego, ¿cómo se dicen? Sin egoísmo, mejor dicho, sin egoísmo, porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan, ¿verdad, chicos? ¿Se dan cuenta? Casi que prácticamente con los conceptos hemos abarcado también parte fundamental del programa de estudios. Entonces, se dan cuenta ustedes de que lo que necesitan es manejar, practicar y ejercitar los conceptos. Yo tenía una amiga con la que estudiamos para el privado y siempre cuando llegábamos a la clase, antes de cada clase ella se ponía en el pizarrón y hacía sus cuadros de derecho administrativo, trataba de responder sus preguntas y pues gracias a Dios está en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Tiene un muy buen salario, tengo amigos que son jueces ya de primera instancia y créanme, nos ha costado a nosotros pues estar donde está y a ustedes les va a costar, pero no es imposible si ustedes se preparan, ¿verdad, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Por eso les digo, ustedes tienen que ver sus conceptos. Tienen que ver todo lo que se les ha dado. Yo les voy a pasar un material incluso en Word que lo van a tener que actualizar, ¿ok? Porque de eso va a venir en el examen. ¿Sí? De eso va a venir en el examen. Permítame. De eso va a venir en el examen y yo se los voy a dar de una vez, a hacer anotaciones extras, ¿verdad? Sí, o sea, ustedes tienen que ir haciendo sus apuntes, como se los dije yo de un principio. Por ejemplo, miren aquí mi constitución. Está manchada, pero porque son formas o mecanismos de estudio, ¿verdad? Hasta le mandé, la mandé ahí en Office Depot, pues la mandé encuadernar y todo eso ustedes lo pueden hacer para que pues les vaya sirviendo, ¿verdad, chicos? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a los temas, gracias, que nos ocupan. Y pues como les digo, la clase va a ser ahora un poco suave, ¿verdad? Por favor, necesito que me tengan a la mano su ley orgánica del organismo ejecutivo y su constitución política de la República. Entonces, estamos viendo ya en su pantalla la primera diapositiva y por favor, tengan lápiz y papel a la mano. ¿Estamos? Chicos, ¿estamos? Sí, licenciado. Muy bien.
Como les habíamos ya adelantado, ¿verdad? El ámbito jurídico de la administración pública no es nada más ni nada menos todo ese conjunto de normas jurídicas que van a regir a la administración pública, a los órganos de la administración pública, que se les va a determinar su competencia por medio de esos órganos administrativos para la realización del bien común. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en Guatemala, el sistema de gobierno de Guatemala, como les había indicado yo, es republicano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe un presidente de la República que va a ejercer dos funciones, como ya lo vamos a ver más adelante, y contrario a la República, donde existe un monarca, que es el monarca es el que ejerce las funciones del organismo ejecutivo, del legislativo y judicial, ¿verdad? En cuanto al origen de la del sistema republicano, el origen de la presidencia, pues el origen del presidente, del sistema de la presidenta de la República, pues surge allá en los Estados Unidos de América, ¿verdad? Por favor, por favor, poner el dato, pero es en los Estados Unidos de América donde surge el sistema republicano, en donde allá se tiene lo que es, pues, un presidente, un parlamento que se le denomina Congreso, y también tiene sus secretarías, ¿verdad? Que son órganos de carácter consultivo o deliberativo. Acá en Guatemala ya habíamos indicado que el sistema de Guatemala era unitario, la clase de Estado de Guatemala era unitario porque está solo por un país conformado, su sistema republicano, su forma de gobierno es democrático, es una democracia indirecta, representativa, ¿verdad? Es indirecta, representativa, toda vez de que se eligen las autoridades por medio del sufragio universal, y su régimen de gobierno es presidencialista con unos rasgos del sistema parlamentario. ¿Se acuerdan que habíamos indicado nosotros que en Guatemala nosotros copiamos, pero incluso copiamos sistemas, pero los copiamos mal? Entonces, la presidencia de la República, pues, es la forma del organismo ejecutivo que se tiene para gobernar en Guatemala, ¿verdad? El presidente, quien la ejerce, va a ser el presidente de la República de Guatemala. En ese sentido, el presidente de la República, pues, va a tener dos funciones: una función política y una función de carácter administrativa. Esto lo encontramos nosotros en el artículo 182 de la Constitución Política de la República. Por favor, ¿alguien me puede leer el artículo 182 de la Constitución Política de la República? ¿Lo leo, Oli? Por favor. Artículo 182. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Muchas gracias. Ahí, por favor, en ese artículo 182, háganle ustedes su concordancia y por favor pónganle ver artículo 2 de la ley orgánica del organismo ejecutivo, por favor. Entonces, cuando ejerce la función como jefe de Estado,
óiganlo bien, ahí pónganle función política, ¿sí? Función política. ¿Por qué? Porque como jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución dentro de las funciones del presidente, pues él va a crear en Consejo de Ministros esa función como jefe de Estado en donde van a dirigir la política nacional y la política internacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya apuntaron ahí en su Constitución como función política? Cuando es jefe de Estado, por favor. Y cuando ejerce las actividades como jefe superior jerárquico del organismo ejecutivo, como superior jerárquico de la administración pública, ahí ejerce una función administrativa. ¿Sí? Entonces, estas pueden ser preguntas de examen, ¿verdad, chicos? ¿Cuándo es que ejerce la función política y cuándo ejerce la función administrativa? ¿Dónde dijo la función administrativa? Discúlpele. Ahí cuando dice y ejerce las funciones del organismo ejecutivo. Muchas gracias. Cuando es jefe de Estado es función política. Cuando es cuando actúa como superior jerárquico dentro del organismo ejecutivo y actúa con sus ministros, etcétera, etcétera, pero en esa función jerárquica ahí ejerce una función de carácter administrativo, que es su función de gobierno. ¿Alguna pregunta con eso? No, licenciado. Muy bien. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Nelson. Sí, buenas tardes, licenciado, perdone que lo interrumpa. Cuando ejerce la función del organismo ejecutivo, ahí es función del Estado, dijo, ¿verdad? Ahí es función administrativa. Ah, administrativa. Ah, muy bien. Gracias, licenciado, muy amable. No tenga pena, Nelson, y no me interrumpe, ¿oyó? Aquí estamos para tratar de resolver las preguntas, ¿ok? No tenga pena. Bueno, en cuanto a la regulación legal de lo que es el organismo ejecutivo con relación a la presidencia, pues ustedes tienen que marcar del artículo 182 al artículo 182 al artículo... Entonces, lo que yo les estoy diciendo acá a ustedes es que tienen que leer todos estos artículos al 202 de la Constitución Política de la República, porque esos artículos son los que van a venir, pueden venir preguntas en su examen final. Y también, por favor, leer lo que es la ley orgánica del organismo ejecutivo. Luego, ahora vamos a ver... esa es la regulación legal, ¿verdad? Dentro de las atribuciones y deberes, como les había indicado yo que la palabra estaba mal empleada, en nuestro artículo 183, ahí encontramos lo que son las funciones del presidente, las atribuciones del presidente de la República y las obligaciones, ¿verdad? En donde encontramos que es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación, ejercer el mando de toda la fuerza pública. La del inciso es sancionar, promulgar y ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Dictar los decretos para los que estuviese facultado, en este caso, ¿cuáles son los decretos que puede emitir el presidente de la República? Para ver si hemos aprendido algo, chicos. ¿Cuál fue la pregunta, Lick? Disculpe. ¿Cuáles son los decretos que puede emitir el presidente de la República? En esa función legislativa que tiene por parte de la Constitución.
Gubernativo, acuerdos gubernativos. No. Un acuerdo es diferente que un decreto. Es en el caso de alguna cuestión temporal, como el caso del COVID-19. Por ahí vamos. Calamidad pública, licenciado. Cuando puede decretar esos estados de calamidad pública establecidos en el artículo 138 de la Constitución Política de la República y con base a lo establecido en la Ley de Orden Público, ¿verdad? Que para eso el Congreso de la República deberá ratificarlos o improbarlos dentro del término de 3 días de publicado el acuerdo y comunicado el mismo. Y aquí está su fundamento también constitucional para cuando en esa facultad que le establece la Constitución, como los acuerdos y reglamentos. Ahí es donde ya ese es el fundamento constitucional por medio del cual el presidente de la República puede emitir un acuerdo presidencial, puede emitir un acuerdo de gobierno y también puede emitir los reglamentos de distintos cuerpos normativos cuando así lo faculte la norma, ¿verdad? Así como las órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes. Entonces, bueno, ¿cuál es el fundamento donde el presidente puede emitir esos famosos decretos, acuerdos? Ahí está bien importante este artículo, ¿verdad? Porque ese es el artículo que permite al presidente emitir los acuerdos gubernativos, los acuerdos presidenciales. Distintos van a ser los acuerdos ministeriales, ¿verdad? Que cada ministerio puede emitir. ¿Estamos? Eso se encuentra en el 139, licenciado, disculpe. 183. No tiene Rocío tiene su constitución, inciso E. Bueno, entonces ahí encontramos nosotros, por ejemplo, dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sesiones inmediatas, presentar iniciativas de ley al Congreso, ejercer el derecho de veto que ya vimos, presentar anualmente al Congreso de la República, antes de iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general, someter al Congreso, esta puede ser pregunta también, para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto. Entonces quiere decir que el Congreso tiene que conocer ese proyecto sí o sí. Que lo apruebe es otra cosa, eso ya son otros 5 lemas, ¿verdad? Ya sabemos de que rige el presupuesto del ejercicio anterior. Convocar al organismo legislativo, su facultad de someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden, coordinar en Consejo de Ministros, entre otras cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la del inciso O, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Esto, señor, solo como una especie de acotación, ¿verdad? Los famosos problemas que tuvo el expresidente Jimmy Morales para gobernar debido a que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, para mí, solamente es una opinión, sí ejercía intromisión sobre los poderes del Estado, ¿verdad? Esta es una facultad que tiene el presidente de la República. Sin embargo, el problema es cuando no respetamos las instituciones, aunque no nos guste. Yo no estoy diciendo si estaba de acuerdo o no con él. Lo que me interesa a mí es que se respete el Estado de Derecho, como se los he dicho a ustedes. Pero lamentablemente muchas veces se tergiversa la ley y se aplica de manera de carácter político, ¿verdad? Entonces,
Yo lo que les digo es que se debe de respetar la ley, ¿verdad? Luego tenemos ahí, si se dan cuenta, ya vimos el origen, pues tiene su origen en el sistema presidencialista de los Estados Unidos de América, la regulación legal ya la vimos, estamos viendo las atribuciones y deberes, ya vimos la actividad política y administrativa, y ahora vamos, por ejemplo, con lo que es el sistema de, integración del, Carolina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, mire, tengo una duda. Digamos, Sí. ahorita hemos estado hablando de la función administrativa y política, pero también tiene otras funciones, por lo que entiendo acá, como al hacer esto del inciso E, el dictar los decretos, eso le da otra función, o no. Sí, eso lo vimos cuando en el tema de la división de poderes. Sí, esa es una función porque a usted en su privado lo que le es, siempre es una cuestión de carácter que actúa como jefe de Estado, ¿verdad? Entonces están mezcladas. En ese sentido, como les decía yo a ustedes, muchas veces en su examen privado le van a preguntar quién es el único ente que puede decretar, ¿verdad? Se las pueden poner así. Entonces uno dice el Congreso de la República. Y entonces cuando ya lo ponen a uno así, ¿en qué pensar? Pues eso se lo digo porque ha sido bien difícil con unos catedráticos, ¿verdad? Pero también el Ejecutivo. Entonces ahí es donde yo les digo que tienen que separar esas tres funciones que puede realizar el presidente. Era una función legislativa, una función cuasi legislativa y una función colegislativa, ¿verdad? Entonces, son otras funciones que él tiene, pero para determinadas situaciones, las cuales están reguladas ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a eso es a lo que se refiere yo, Carolina. Ya. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces continuemos. Vamos con, por ejemplo, integración del organismo ejecutivo. La integración del organismo ejecutivo está establecida en el artículo 182 siempre de la Constitución Política de la República, en donde establece que el presidente, ahí pónganle en ese parrafito, en el 182, integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Que se cumpla, eso es algo distinto. Sabemos que siempre el partido político que está detentando el poder, por lo regular, pues siempre va a favorecer, ya sea a los alcaldes, a los diputados, que estén siempre, que sean de su mismo partido, ¿verdad? Llámesele programas, etcétera, etcétera. Aquí, por favor, le ponen integración del organismo ejecutivo, pero este va concatenado con lo que es el artículo 5 de su ley del organismo ejecutivo, ¿sí? Y vamos a ir viendo poco a poco. Ahora vamos a lo que es con relación a la presidencia de la República. ¿Cómo se elige al presidente, chicos? Por el sufragio. Pero para responder, elección popular. para responder así, más técnico, por favor, Diego, léame el artículo 184 de la Constitución Política de la República. Diego. Ahorita voy, Lic. Disculpe.
Artículo 184, elección del presidente y vicepresidente de la República. El presidente y vicepresidente de la República serán electos por el pueblo para un periodo improrrogable de 4 años mediante sufragio universal y secreto. Ahí está, eso era lo que yo quería que me respondiera. Continúe, por favor. Continúe. Diego. Ahorita, Lick. Híjole, se me tragó aquí la computadora, es que la estoy viendo. Alguien que nos ayude, no tenga pena. No Sí, tenga pena. lo leo yo, licenciado. Si ninguno de los candidatos Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procederá a segunda elección dentro de un plazo no mayor de 60 ni menor de 45 días, contados a partir de la primera y en día domingo, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas. No sé si toda su constitución está así, pero como que no hay contados a partir de la primera elección, se refiere, y en día domingo. Entonces ahora perdón, licenciado, a partir de la primera dice nada más, licenciado. Sí, entonces mi constitución tendré que comprar otra. No, está correcto. Lo que pasa es que hay mala redacción. A partir de la primera elección, es ahí, yo Magalí, y en día domingo. Entonces ahora ya sabemos que es en día domingo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos dicen? ¿Por qué es que es en domingo, ¿verdad? Esos políticos no solo, sino también, ¿verdad? Nos quitan un día de reposo para ir a votar por ellos, ¿verdad? Con relación a los requisitos para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, pues está en el artículo 185, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos, Maritza? ¿Me los puede leer? Maritza Verónica. ¿Qué manda, licenciado? ¿Me puede leer los requisitos para presidente, por favor? Claro, licenciado. Artículo 185. Requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Muy bien, entonces vemos que para ser presidente, qué requisitos más sencillos, ¿verdad? Para un cargo tan importante. Por eso es de que vemos nosotros también el desfile de mucha gente que en realidad no tiene nada que ofrecerle al país. Sin embargo, porque los requisitos son tan, pero tan, casi que no hay requisitos, ¿verdad? Omar. Licenciado, buenas noches. Con una consulta. A mí me causó una intrigancia ahí de un video, no sé si lo vio, del licenciado Edgar Chin, que hace mención de que en el artículo menciona que pueden ser presidente o vicepresidente de los guatemaltecos de origen. Pero el 145 dice, también se consideran guatemaltecos de origen los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyen la Federación de Centroamérica. Esta consulta es porque dice que así esta pregunta popular que se ha hecho de que el presidente de Salvador Bukele podría ser presidente de Guatemala. ¿Sería correcto? Mire, lo que pasa es de que tenemos en primer lugar, ley de nacionalidad que data de los años de Tatalapo, ¿verdad? Mi estimado Omar. La segunda es que por ejemplo, para ser denominado guatemalteco de origen, no solo es porque usted sea centroamericano. Por ejemplo, si una persona centroamericana viene a Guatemala, pues tiene que, en primer lugar, obtener la residencia de manera temporal, luego la residencia de carácter permanente y por último, obtener la nacionalidad guatemalteca y tendría que renunciar a la nacionalidad del país del país de Centroamérica, ¿verdad? Omar, no es solamente de decir,
que él es salvadoreño, pues que venga de una vez acá. Se deben de cumplir ciertos requisitos. Tiene que cumplir con ese requisito que debe de adquirir su domicilio en Guatemala y manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemalteco, ¿verdad? Acordémonos también que el domicilio se constituye con el lugar en donde uno va a permanecer con el ánimo de residir y vivir ahí por el plazo mínimo de ¿cuánto tiempo, chicos? Un año, ¿verdad, Noé? Sí, licenciado, yo realmente, o la mayoría, desconocemos a veces los orígenes de los presidentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Gaimatei, no sé, creo que sus orígenes italianos o tiene doble nacionalidad. La mayoría de los que nos han gobernado realmente, hasta extranjeros han sido o son, no sé. No he esculcado yo en su nacionalidad, si son guatemaltecos de origen, si nacieron en Guatemala, pues, pero sí, realmente tienen doble nacionalidad algunos y cuando pierden el poder y saben que la deben, lo que hacen es que se van al otro país donde se identifican. Sí, mire pues, lo que pasa es que tenemos que entender esto, ¿verdad? También el 144 nos establece, son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemalteco. Puede ser que, no sé, el papá de Alejandro Yamatei sea italiano o la mamá, no lo sé. Y los hijos nacidos en el extranjero, ¿verdad? Se estudian los hijos de funcionarios diplomáticos. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro cuáles son los requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, les decía yo a ustedes, ya voy con usted, Rocío, les decía yo a ustedes, hay dos formas de establecer la nacionalidad de una persona. ¿Se acuerdan que se los dije? O no se los dije o no se acuerdan. Hay dos formas. Es que ustedes todavía no han llegado a derecho internacional público y a derecho internacional privado, ¿verdad? Una de las formas es por medio del jus Oscar, del jus soli y del jus sanguinis, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado del jus soli y del jus sanguinis, que son... no, licenciado. Bueno. Licenciado. Sí, Oscar. Yo creo que el jus soli es cuando, por ejemplo, solo con nacer en la nación, uno obtiene la nacionalidad. Y el jus sanguinis es la necesidad de tener ascendientes que sean del país para poder obtener la nacionalidad. No sé si estoy... 100 puntos, Oscar. 100 puntos. Así es. Con el jus soli basta y sobra con que usted nazca en un determinado país y no importa si sus padres son de Madagascar, si son de la Patagonia, qué sé yo, ¿verdad? Pero si usted nace en ese determinado país, usted ya obtiene la nacionalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos. De hecho, yo tengo una amiga que bien pilas, tenía visa americana, se casó y cada vez quedó embarazada 2 o 3 veces, creo yo, pero cada vez que quedaba embarazada, se iba para Estados Unidos. Y entonces los hijos nacían allá en Estados Unidos, automáticamente obtenían la nacionalidad de los Estados Unidos de América, ¿sí? Pero el ejemplo, no sé si todavía sea así, la contraparte es, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, si usted nace allá en Alemania, hacía lo mismo que hacía ella, pero si sus padres no eran de ese país, pues allá no lo tenían a usted como nacional de ese país. Entonces tenía que venir acá a Guatemala para adoptar la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad, chicos? Entonces a eso es a lo que se refiere el jus soli y el jus sanguinis. Usted podía nacer en Alemania, pero
Pero yo creo que ya cambió porque ahora ya he visto a personas de color ya con la nacionalidad y con la ciudadanía guatemalteca, ¿verdad? Porque nacionalidad y ciudadanía son dos temas distintos. Pero con relación, sí podría, Omar, pero se deben de cumplir esos requisitos que están establecidos en la Constitución. Rocío. Sí, licenciado, fíjese que ahí mismo en el artículo 145 está la excepción, ¿verdad? De que dice toda vez deseen ellos ser guatemaltecos, ¿verdad? O sea, centroamericanos sí, pero la excepción es la segunda parte, que toda vez ellos quieran ser guatemaltecos y decidan ya residir en el país. Exacto, renunciar a su nacionalidad, ¿verdad? Ajá, o sea, es como lo plantea el interesado, ¿verdad? Porque si el licenciado se está diciendo, no, cualquier centroamericano puede postularse para presidente, no, pero, o sea, solo dice la primera parte, ¿verdad? Lo que le conviene, pero no la segunda, para que entienda toda la población, ¿verdad? Y eso es lo que yo les digo a ustedes, chicos, que por eso les digo, ustedes tienen que leer bien su ley, todos los supuestos. Entonces, cuando ustedes leen la norma, deben de hacerla entonces, ¿cómo se explica el jus sanguini? Dice Edgar Rolando. Sí, así como lo expliqué. Si, por ejemplo, si yo me voy con mi esposa a Alemania a tener un hijo allá en Alemania, allá él no va a obtener los papeles, eso es para que me entiendan. Allá no lo va a reconocer el Estado de Alemania como nacional alemán, sino que cuando regrese yo de Alemania, pues tengo que venirlo a inscribir al Registro Nacional de las Personas de acá de Guatemala, porque allá no me lo aceptan, ¿verdad? Ahora, distinto en Estados Unidos, si nos vamos con mi esposa y tenemos nuestro hijo en Estados Unidos, allá automáticamente sí, ya obtiene la nacionalidad. Vamos con Diego. Chilik, en este caso cambiaría el asunto si, por ejemplo, el esposo o la esposa fueran nacionales alemanes, ¿verdad? Sí, ahí sí, sí, porque en todos los países que ya están reconocidos, pues, por parte de la comunidad internacional, sí, son padres de alemanes. Ahora, no me vayan a preguntar, chicos, si un papá es alemán porque ahí tendría que ir a hacer un estudio, ¿verdad? Porque no lo sé todo. Pero ese es el ejemplo para que ustedes ya tengan un panorama, ¿sí? Eso lo van a leer ustedes en la ley de nacionalidad. Ahí está el jus soli y el jus sanguini. La pueden descargar de una vez. No sé si Rocío todavía tenga alguna duda o algo. Perdón, estaba hablando. Hay ley, sí, una ley de nacionalidad, pero es antiguísima, es antigua y son cosas ahí donde podrían ustedes trabajar puntos de tesis. Pero terminemos con Rocío. Sí, licenciado, con respecto a lo que dijo Noé también, ¿verdad? Pues recordemos que en la década en 1900 en adelante, ¿verdad? Hubieron muchas colonias acá en el país por la migración que hubo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Están alemanes, italianos, y por eso esos apellidos raros que uno se da cuenta ahorita en todos los candidatos presidenciales, ¿verdad? Y uno dice, yo pensé que solo apellidos comunes hay en Guatemala, pero la verdad no, todas las colonias que se asentaron acá en el país de 1940. Recordemos que en Belice pues estaban los ingleses, ¿verdad? También, pero sí, o sea, tal vez puedan tener descendencia italiana el presidente Yamatei, pero de que es nacido acá en el país, igual los Arzú, ¿verdad? Son de descendencia criolla, pero ellos ya son aquí guatemaltecos, aunque tal vez ellos no se sientan guatemaltecos, ¿no? Sí, así como dice Noé Eduardo, el problema precisamente estábamos hablando la otra vez de la seguridad y la certeza jurídica, ¿se acuerdan? También. No sabemos nosotros si hemos tenido algún presidente centroamericano o algo así, ¿verdad? Porque antes iban a las municipalidades y
A veces sobre una partida sacaban identidades de otra persona, ¿verdad, chicos? Pero ahí estamos. Y ahora con relación a lo que dice Rocío, sí, miren, pues, yo siempre les animo a que ustedes lean todo el panorama de la ley. ¿Por qué? Usted no solo se ponga a decir alguna barbaridad sin estar bien claro con el tema, ¿verdad? A eso es a lo que se le llama truncar la ley o únicamente ver el lado de la ley que nos interesa. Pero nosotros tenemos que ir cubriéndonos de todos los aspectos, ¿verdad? Por eso es de que yo les estoy diciendo, y es a lo que me lleva a la siguiente cuestión. Por ejemplo, ya vimos que para ser presidente de la República no se requiere mayor requisito. Pero, por ejemplo, no hay que confundir esto con lo que establece el artículo 186. El artículo 186 establece cuáles son las prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente. Puede ser que yo cumpla con los requisitos establecidos, pero puede ser que yo tenga alguna prohibición. Y entre las prohibiciones están, por ejemplo, siempre con la salvedad, y no quiero ahondar en esto, para mí, esta prohibición del artículo 186 tiene efectos a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución para los actos de acá en adelante. Porque para mí, como les digo, ¿verdad? Se debe cumplir el principio de irretroactividad de la ley. ¿Saben por qué, chicos? Eso tiene una lógica. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a hacer leyes retroactivas, puede venir algún loco resentido que tal vez tuvo algún problema con otro político en su tiempo y pueden poner ahí que tal vez esa cosa que hizo el otro anterior es delito, ¿sí? Por eso es de que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita las jaladas de pelo que tiene Manuel Valdizón con este señor Pineda, lamentablemente, chicos, pero bueno, no me voy a meter a hablar no me meto a hablar de política porque yo estoy apoyando un partido y por eso, por ética, continuemos. Me reservo, ¿verdad? Bueno, dentro de las prohibiciones, que no hay que confundir prohibición con requisito, establece que el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar que hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de gobierno. Si yo considero que debe darse una situación de estas para que aplique esta norma. Que tuvimos el problema con relación al asunto de Ríos Montt. Pero acordémonos que esta constitución entró en el año 85. Vimos que lamentablemente ocurrió lo que fue el Jueves Negro y que la Corte por presiones pues emitió una sentencia declarando procedente la inscripción de Ríos Montt. Sin embargo, después la Corte de Constitucionalidad expulsó del ordenamiento jurídico expulsó esa sentencia de las sentencias dictadas por la Corte. También la persona que ejerza la presidencia o vicepresidencia de la República, cuando se haga la elección para dicho cargo o que la hubiera ejercido durante cualquier tiempo dentro del periodo presidencial en que se celebren las elecciones. Entonces, vemos que tanto el presidente como el vicepresidente tienen prohibido volver a postularse o que la hubiera ejercido dentro del periodo presidencial. Por ejemplo, cuando fue el gobierno de Otto Pérez Molina, en donde él mismo renunció y quedó Alejandro Maldonado, creo que fue, a pesar de haber sido él electo por el Congreso de la República y no mediante sufragio universal y secreto, pues él ya no podía optar para las elecciones siguientes, ¿verdad? Porque ya había ejercido. Entonces se dan cuenta de que ahí sí se cumple el supuesto de la norma, ¿verdad? Porque él vino y fue presidente, no sé si fueron, ¿qué? 6 meses, chicos, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, licenciado. ¿Verdad? Entonces, a él sí le aplicaba esta prohibición.
Tenía más de 40 años, ¿sí o no? ¿Era guatemalteco de origen? Sí. ¿Estaba en el ejercicio de sus derechos ciudadanos? También, pero le aplicaba esa prohibición, así que él no podía aplicar. Por ejemplo, los ministros que están ahora no pueden tampoco, ¿verdad? Y entramos al inciso C. Los parientes dentro del 4º grado, gracias a él las entidades ya no gastan en convivios, dice Víctor. Pues sí, siempre hay convivios, le cuento, ¿verdad? Y sí que depende de qué entidad. Y acordémonos que el organismo ejecutivo actúa mediante ¿qué? Acuerdos gubernativos, ¿verdad? Y pueden dejar sin efecto cualquier acuerdo gubernativo. Vamos a ver. Pero sí estoy de acuerdo con que se dejen los convivios. Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente o vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la presidencia. Y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo. Esta norma, pues, tiene también su fundamento, su base, porque precisamente porque al presidente le está vedado favorecer a partido político alguno. ¿Qué creen ustedes que harían si el hijo del presidente opta para el cargo de la presidencia? Pues obviamente va a haber una desigualdad, ¿verdad? Va a haber un favoritismo con relación a esa situación. Por eso es de que existe esa prohibición, ¿verdad? Y aquí es donde viene aquella cuestión que se dio con Sandra Torres, ¿se acuerdan? Cuando ella manifiesta, me divorcié del presidente para casarme con Guatemala, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer esos razonamientos lógicos, jurídicos, ¿verdad? Esos silogismos en donde establecíamos nosotros, pues, de que al menos yo llegué a la conclusión, ¿qué establece nuestro Código Civil, verdad? Los esposos, alguien tiene ese artículo, pero no forman grado, ¿verdad? Sin embargo, solo por utilizar el término pariente fue que, y ella para no meterse a camisa de 11 varas, pues lo que hace es divorciarse. Y se divorcia en un término de 8 días. Y ahí fue cuando, pues, la Corte de Constitucionalidad emite su sentencia en donde, pues, esa maniobra que ella utilizó, pues, fue en perjuicio, en fraude de ley, ¿verdad? Entonces, por eso fue que se le impidió la inscripción a Sandra Torres. Noé, no sé si iba a comentar algo. Y se casó con Guatemala en ese entonces. Y ya hemos visto los resultados, ¿verdad? Con relación a Sandra Torres. Luego vemos, la pregunta puede venir así, ¿verdad? ¿Es lo mismo los requisitos para optar al cargo del presidente de la República o los impedimentos que éste tenga? No, son dos cosas distintas. Yo puedo llenar los requisitos, pero puedo tener algún impedimento, ¿sí? Y entonces esa es la situación. Luego también está el que hubiese sido ministro de Estado durante cualquier tiempo en los 6 meses anteriores a la elección. Aquí es donde vemos nosotros, por ejemplo, también que hay ministros que renuncian con anterioridad porque quieren optar al cargo de presidente de la República, ¿verdad? Sin embargo, podríamos interpretar esto que también se puede utilizar como fraude de ley, ¿verdad? Porque si interpretamos que Sandra Torres se divorció para evadir ese impedimento que yo considero que no lo tenía, mucho más también con los ministros, ¿verdad? Que vienen y renuncian para poder optar al cargo de presidente, ¿verdad? Los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro, por lo menos con 5 años de la fecha antes de la convocatoria. Los ministros de cualquier religión de oculto, esto es porque hay por ejemplo, los ministros de cualquier religión oculto, porque ellos tienen ya una especie de fanaticada, por decirlo así de alguna manera, ¿verdad? Una especie de seguidores y entonces pues ya se va aprovechando de ese cargo y ya hay una desigualdad en cuanto a lo que es la elección, ¿verdad?
Y vemos también ese problema nuevamente que viene con la postulante Sandra Torres, que creo, no sé si ya se resolvió la acción en definitiva que plantearon no sé qué partidos, por considerar que su acompañante de fórmula para la vicepresidencia tiene ese impedimento constitucional, ¿verdad? Lo mismo hizo Harold Caballeros en su momento con el partido Viva, y pues por esa razón es que existe ese impedimento, ¿verdad? Por ejemplo, también los militares atienden a cuestiones de que ¿alguien ha visto la película de, por ejemplo, Operación Valquiria, ¿verdad? Con Tom Cruise. Entonces vemos nosotros cómo es que los militares pueden abusar de ese poder, más si están en el ejercicio de cargo. Y por eso es que tiene cierta lógica que únicamente los que estén de baja o en situación de retiro y por lo menos con 5 años, ¿verdad? Pero sin embargo, hay una cuestión que se puede dar ahí, que todavía tienen ellos conocimiento o tienen amigos dentro de las Fuerzas Armadas. Pero así es como está nuestra Constitución, y por eso es de que se postulan muchos militares retirados también a cargos de elección popular. Y los magistrados de el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo va a optar un magistrado del Tribunal Supremo Electoral cuando es el ente rector en materia electoral, verdad? Entonces, por eso de ahí es que viene esta prohibición. Luego venimos con prohibiciones, aparte son las prohibiciones o impedimentos, y aparte está el principio de prohibición de reelección. Acuérdense que nosotros tenemos un sistema republicano presidencialista que, contrario a la monarquía, pues hay alternabilidad en el ejercicio del poder. Por favor, alguien que me lea el artículo 187 de la Constitución Política de la República. Lo leo, Lick. Por favor. Artículo 187. Prohibiciones de reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretende ejercer será nulo. Muy bien. Entonces, acá vemos esta prohibición de reelección porque, por ejemplo, hemos visto cómo en la monarquía el monarca pues pierde el norte, pierde el rumbo. Dicen que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, por eso es necesario venir acá y debe de haber esa alternabilidad en el ejercicio del poder. Sin embargo, vemos cómo Guatemala cada 4 años viene y se reinicia, ¿verdad? Hasta memes hacen con aquella película de 50, las primeras 50 citas, ¿verdad? O como si fuera la primera vez, ¿se acuerdan? Pero también yo sí considero que debe de haber alternabilidad en el ejercicio del poder y que no haya reelección, porque, por ejemplo, muchos de acá, de ustedes, podrían ser, no sé, simpatizantes del presidente de El Salvador, ¿verdad? Que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero por ejemplo, para hacer cosas buenas no tampoco debe uno de actuar con impunidad, porque uno se vuelve igual o peor. Como decía una vez una anécdota, ¿verdad? Que dice, papá, ¿y si los buenos matamos a todos los malos, quedaríamos solo los buenos? Entonces le responde el padre, no, quedaríamos solo los asesinos. Yo entiendo que en Guatemala nosotros estamos cansados de tanta delincuencia, de tanto abuso, de que los derechos muchas veces de los delincuentes se ponderan o inclusive son más favorables para ellos que nosotros, ¿verdad? Pero para empezar, debemos de tener consensos políticos, debemos de actuar todos en una misma vía
En lo que sí yo estoy de acuerdo con el presidente Bukele es, por ejemplo, en el sentido de decir, ¿verdad? Organismo ejecutivo, legislativo y judicial, que actuemos en una sola vía, por ejemplo, reformar las leyes, que prevalezcan los derechos humanos, sobre todo las personas trabajadoras, ante los mareros, como bien lo dice el presidente Bukele. Muchas veces la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las personas de la Organización de los Estados Americanos, es una situación que, como bien lo decía Bukele, ellos no viven en nuestros territorios. Ellos están bien en sus puestos, en esos altos rangos, pero ya al ver acá, por ejemplo, en la situación precaria en la que nosotros vivimos, pues hay veces que dan ganas de denunciar el Pacto de San José, ¿verdad? Y ya no pertenecer a estos entes internacionales, porque vemos muchas veces de que lo que menos les importa son los territorios o los estados que lo conforman. No como lo hizo Bukele. Si ustedes se dieron cuenta, Bukele se fue a meter al Congreso con personal del ejército y todo eso. Entonces, ahí él cometió una serie de delitos que eventualmente lo van a poder perseguir. Pero el problema es de que empezamos con un presidente que nosotros miramos, sí es muy bueno, me gustan sus políticas, me gusta cómo actúa. Pero ya después, poco a poco, hemos visto cómo se convierten después en tiranos. Por ejemplo, si usted miraba a Hugo Chávez en sus inicios, decía y lo convencía con su discurso, pero hemos visto cómo van pasando, cómo la gente con poder absoluto, pues lamentablemente ya no escucha. Vemos el problema de Ortega en Nicaragua y cosas así, ¿verdad? Yo, como les digo, uno no apoya ni la corrupción ni nada, sino que esto debe ser un tema de consensos, de voluntad. Créanme que en Guatemala hay muchas oportunidades, ¿verdad, chicos? Y si tuviéramos, yo soy del criterio que si tuviéramos por lo menos seguridad, que nos garantice el Estado la seguridad, nosotros como guatemaltecos vemos que con que tengamos seguridad nos vale madre si estamos enfermos, si estamos cansados, pero nosotros trabajamos. Eso nos caracteriza a nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Pero ni nos garantizan ni la seguridad, entonces como que nos decepcionamos, ¿verdad? Y por ejemplo, decía un bruto, con 110,000 que cobran ahora para llevarlo a unos Estados Unidos, ¿por qué no pone un negocio? Que vaya y que pruebe poner un negocio. Rapidito le caen los de las extorsiones. Pero todo debe de ser en democracia, ¿verdad, chicos? Todo debe de ser de una manera en que las instituciones funcionen. Y sí, yo creo que tenemos un marco jurídico y un marco político que si solo se aplicara, estaríamos bien, ¿verdad? Pero bueno, ya estoy hablando yo también como político, ¿verdad? Es lo que menos quiero. Entonces, ya vemos también nosotros que, por ejemplo, ya reformó la Constitución el presidente Bukele y ya puede reelegirse. Obviamente, si él se postula, yo creo que él va a ganar. Pero, como dice el dicho, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Entonces, todo tiene que ser con base a lo que establece el marco jurídico y el marco político. Otra cosa es, chicos, perdón, también estoy haciendo una especie de catarsis, que por ejemplo, no sé si se dan cuenta que cuando son elecciones, los índices de delincuencia, cómo se elevan, ¿verdad? Porque debe de haber un discurso político, lamentablemente, en donde nosotros somos los que sufrimos. Eddie, ¿tiene su micrófono o quiere colaborar con la clase? Eddie Yarciño. Perdón, licenciado, se activó, perdone. No tenga pena. Lamentablemente también ese es otro tema, ¿verdad? Que se impuso un órgano internacional que actuó con total impunidad, ¿verdad? ¿Ustedes creen que una persona que no tenga consecuencias jurídicas por su actuar, por lo que haga, va a respetar las leyes? No, chicos, jamás, jamás. Por eso se cometieron también muchos abusos e
ilegalidades. Y yo les dejo con esta frase porque a mí me gusta ver muchas películas, pero se aplica bastante, ¿verdad? Con relación a estos temas. Han usted, por ejemplo, con la película de Batman, El Caballero de la Noche, ¿verdad? Cuando le dice el fiscal, ¿verdad? O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano, ¿verdad? Es que muchas veces perdemos la objetividad y perdemos la brújula. Ahora estoy viendo la alegoría de Maquiavelo, dice, muy bien, gracias. Como les digo, esto es de ir aprendiendo. O por ejemplo, ¿cómo les digo? Ya divagué, ¿verdad? Pero, como les digo, es cuestión de que uno debe de ir, debe de entender que las instituciones están y si se aplica la ley, funciona, ¿verdad? Y entonces, por eso es de que es bien importante ese principio de ejercicio, de la alternabilidad en el ejercicio de poder, ¿verdad? Puchica, chicos, cómo avanza el tiempo rápido. Casi no he visto absolutamente nada, ¿verdad? Luego entramos a un tema importantísimo que hemos visto nosotros en Guatemala. Miren, lamentablemente nuestra democracia, débil democracia, muchos le establecen ese adjetivo calificativo. Y sí, creo que todavía estamos nosotros en vías de construir una democracia, que nos falta mucho. Pero, por ejemplo, con relación a la sustitución del presidente, ¿verdad? Hemos visto cuando se dio lo que fue el Serranazo, ¿verdad? En donde Serrano Elías quiso disolver al Congreso, pero lamentablemente es porque muchos dicen, yo cuando sea presidente voy a cambiar esto y cambiar lo otro, pero nos hemos dado cuenta a lo largo de lo de las clases que no, que cuáles son, por ejemplo, la no subordinación de los órganos, los mecanismos de control que se tienen cada uno, pero si consideramos, vemos que el Congreso de la República es uno de los órganos en donde tiene tal vez la mayor incidencia, ¿verdad? Si no, mire, el presidente de Perú quería quitar a diputados, pero es que mire, el presidente del Perú también sí tenía demasiadas deficiencias, ¿verdad? Por eso es que un político tiene que tener una habilidad de negociar. Un político tiene que tener la habilidad de conocer cómo está integrado todo el aparato estatal. Un presidente tiene que tener esa vocación para lograr consensos, ¿verdad? Siempre en beneficio de las personas. Vimos también, ¿quién más? Otto Pérez y Roxana Valdetti. Vimos también cómo fueron sustituidos. Y bueno, hay tres formas de sustitución del presidente, ¿verdad? La primera, la más sencilla, es por haber terminado su ejercicio, su periodo presidencial, ¿verdad? Cada 4 años, ¿sí? Y la otra es lo que establece el artículo 189 de la Constitución. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Artículo 189. Falta temporal o absoluta del presidente de la República. En caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional. Y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Gracias, Rocío. Entonces vemos falta temporal o absoluta del presidente de la República. Cuando hablamos de falta temporal es porque, por ejemplo, el presidente de la República tiene que cumplir compromisos, ya sea por visitas oficiales a otros estados, a otros países, puede ser tal vez por alguna enfermedad que le sobrevenga
y otras cosas que se pueden suceder, ¿verdad? Entonces, nuestra Constitución nos establece claramente que cuando hay falta de temporal, o ya sea por vacaciones, lo va a representar en todo caso el vicepresidente de la República, a quien se le va a denominar presidente en funciones. Esto básicamente opera como una cadena de comando y tiene su lógica. La lógica es porque somos seres humanos, estamos susceptibles de que nos pueda pasar algo y entonces pues debe de haber alguien que suceda en la cadena de comando para tomar las riendas del país. Vimos nosotros, por ejemplo, en el periodo del Partido Patriota, en el periodo de Serrano Elías, que fue sustituido por el expresidente que ya falleció, Ramiro de León Carpio. Alguien que me quiera ayudar, no sé si el vicepresidente renunció ahí o no renunció. Cuando lo de Serrano. Yo creo que fueron ambos, ¿verdad? Por lo que la norma nos establece. En caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo. Sí, creo que ahí con lo de Jorge Serrano Elías, creo que renunció el vicepresidente de Serrano Elías, por eso fue que tuvieron que nombrar en ese periodo presidencial a Ramiro de León Carpio, quien ya falleció y quien terminó, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de falta temporal, lo va a sustituir el vicepresidente de la República, ¿verdad? Luego, si la sustitución cuando ya se da la sustitución definitiva, pues puede ser el vicepresidente quien va a sustituir también al presidente y va a terminar su mandato o su periodo constitucional. Pero como les digo, ¿verdad? Cuando yo explicaba el tema para algunos chicos que se acuerdan en derecho penal, con relación al tema de la extradición, les digo, es que miren, en Guatemala tenemos ejemplo de todo, ¿verdad? Ustedes, extradición activa, extradición pasiva, extradición en tránsito, reextradición. Igual tenemos nosotros acá, ¿verdad? Y se ha cumplido la norma. Por ejemplo, con relación a lo que pasó en el periodo del Partido Patriota, creo que fue Rosana Valdetti la que creo que renunció, ¿verdad? Sí, renunció, licenciado. Bueno, en caso de ausencia temporal, pues no se sustituye al vicepresidente o por obvias razones, ¿verdad? Porque está el presidente de la República, quien es el que va a integrar el Consejo de Ministros también. Vimos también en este periodo presidencial cómo el vicepresidente se peleaba con el presidente, ¿verdad? Y hubieron ciertas disyuntivas, pero el presidente siempre era el quien tomaba las riendas. Cuando hay falta definitiva del vicepresidente de la República, el artículo 192 de la Constitución nos establece a nosotros cuál es el procedimiento. En caso de falta absoluta del vicepresidente de la República o renuncia al mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndola de una terna propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá hasta terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Entonces, un chance así como el vicepresidente. Bueno, pues en el Estado hay bastante, ¿verdad? No solo el de vicepresidente, Rocío, pero por eso deben de estudiar también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me gusta la acción, a mí me gusta trabajar, ¿verdad? Gracias a Dios tengo, ahí estamos, gracias Ligia. Me encanta cuando ustedes me colaboran, chicos, de veras, fíjense que yo
me gusta motivarlo, ¿verdad? Entonces, con relación a la sustitución del vicepresidente, vemos que cuando es temporal no pasa nada, ¿verdad? Así como ha pasado con, ¿cómo se llama el vicepresidente? Que hasta el nombre se me olvidó a ustedes porque no hace nada. Guillermo Castillo. Guillermo Castillo. ¿Ya vio, Lick? Pero en caso de haber ausencia temporal, pues el Congreso de la República debe nombrar uno dentro de una terna que presente el presidente de la República con dice, escogiéndola de una terna por el presidente de la República, pero no dice cuál es la cantidad de votos, ¿verdad? Entonces, ahí vayan viendo ustedes esas diferencias. Por favor, léanme esos artículos de la ley, ¿verdad? Luego, con relación a la ausencia definitiva del presidente, como sucedió con Serrano Elías y con Otto Pérez Molina, pues establece que si fuera la falta absoluta, si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo. Y en caso de falta permanente de ambos, lo que se dio, como pasó el tiempo rápido en el gobierno de Otto Pérez Molina, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso del total de diputados, que ya sabemos cuántas son las 2/3 partes de diputados que conforman el Congreso, chicos. 107. 107. Así es, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, perdón, Rocío, no nos dice con cuántos números de diputados se elige al vicepresidente por ausencia definitiva, ¿verdad? Ahí se las dejo tarea. Rocío. De veras, Lee, que sí hemos tenido de todo acá en Guatemala, ¿verdad? De todos los ejemplos que usted ha dado, desde magnicidios hasta renuncias y golpes de Estado y todo eso, ¿verdad? Sí, somos un pueblo que estamos construyendo nuestra democracia, pero lo que yo les dejo a ustedes siempre, chicos, es eso, que yo sé que, créanme, hay presiones, hay mucho juego de intereses y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad si en Guatemala cumpliéramos la ley, otro cantar fuera, ¿verdad? Si respetáramos nuestras instituciones, otra cosa fuera, ¿verdad, chicos? Yo les animo, pues, y por ejemplo, por eso les digo a veces que sí comparto, esa es mi reflexión, ¿verdad? Algunas cosas que ha hecho Bukele, pero hay otras cosas que no comparto. Obvio, no somos perfectos, ¿verdad? Pero debe de haber, yo les contaba, hay veces de que yo cuento, fíjense, antes, ¿por qué creen ustedes de que Corea del Sur es bueno también con nosotros y nos echa la mano, nos ha echado la mano en algunas cuestiones? Porque antes, no me acuerdo si era por los años 60 o 70 o antes, que Corea del Sur era más pobre que Guatemala. Y Guatemala le echó la mano a Corea del Sur en su momento. Pero ahora comparemos Corea del Sur con Guatemala. Creo que nos superan en demasía, ¿verdad, chicos? Y pueden buscarlo ustedes en internet, ¿verdad? Entonces, eso, y de eso trata la clase de Derecho Administrativo, que usted conozca sus instituciones y que las aplique. Bueno, chicos, créanme que es bien difícil con ustedes, porque preguntan mucho, pero ahorita les voy a mandar el documento para que me lo lean, por favor, para agotar el tema, ¿verdad? Con el tema de Israel, pues gracias a Dios, Israel es el pueblo de Dios, y pues yo sí considero muy atinada la decisión del expresidente Jimmy Morales, ¿verdad? De apoyar. Vemos ahora en el mundo cómo hay mucha maldad, cómo hay agendas,
y que vamos nosotros siempre, vamos en una decadencia como seres humanos. Esa es mi percepción, ¿verdad, chicos? Porque muchas veces exigimos derechos que hasta parecen, no sé, irrazonables, pero no respetamos los derechos de los otros, ¿verdad? Ya hemos perdido el respeto también hacia nosotros mismos. Y creo que eso tal vez creo que eso solo se puede superar, pues, teniendo uno conciencia, ¿verdad? Teniendo los valores, teniendo no sé, teniendo uno claro, bien, esa Oscar. Sí, Lick, buenas noches. Perdone que le interrumpa. Pues me parece muy bien el tema que se está tocando ahorita respecto a la administración pública. Yo no sé si ustedes, bueno, me imagino que sí, ¿vale? Todos estamos enterados a nivel de Estado la famosa suspensión del Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental que había implementado la Contraloría. Que ese sistema, pues, le daba más realce a la ética, a los valores y al manejo de los riesgos en las instituciones públicas. Pues actualmente está suspendido. No sé si al final tiene que ver mucho la época política que estamos viviendo, porque siento yo que en lugar de dar un paso adelante, dimos uno de retroceso, porque si bien la Contraloría, como mal, trató de fortalecer los procesos administrativos por medio de riesgos y de controles y el realce a los valores, como usted decía, y a la ética, que realmente tenemos que formarnos mucho para poder trabajar de una manera eficiente, ¿verdad? Y correcta dentro de las instituciones. Pues la verdad es que no sé qué vaya a pasar más adelante con ese sistema, porque viene algo que es innovador, siento yo, y trae muy buenas ideas. Tal vez no es al 100% visionario en todo lo que se refiere a la administración pública y el control interno de sus operaciones, pero sí me queda un poquito de incertidumbre respecto a cómo lo están manejando ahora, porque yo lo veo desde el punto de vista de que traía muy buenas este sistema, pero no sé qué opinión le tiene respecto a esto, Lick. Usted se refiere a la cuestión, feliz noche Irma, se me cuida. Usted se refiere a la implementación del SINASIG. Sí, Lick, porque como obviamente traía ya ciertos parámetros para lo que se refería sí, mire, propiamente a control interno, pero voy yo más enfocado a lo que usted mencionaba, el cultivo de valores y de ética que deberíamos de tener dentro de las instituciones, ¿no? Sí, de hecho, créame que yo tengo un problema con eso porque el SINASIG establece que el propio órgano debe detectar cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, pero como usted dice, muchas veces las escondo. Entonces, obviamente, la Contraloría va a decir que todo marcha en orden, que todo marcha bien. Y ahí es donde tenemos el problema, ¿verdad? Que si no somos realmente honestos, por ejemplo, decir, miren, tal vez en algún procedimiento de carácter, en algún procedimiento de carácter financiero, ¿verdad? Poder detectar cómo puede evadirse alguna situación, pero si no se dice, ¿cómo lo vamos a ver, verdad? Yo pienso que eso debía de tratarse en dos vías, que se detecte y que siempre se vaya a hacer una investigación de campo. Feliz noche, Magali. Pero vemos ahora pues que casi como que todo marchara perfecto, ¿verdad, Oscar? Si es a lo que se refiere. Pero bueno, es correcto, Lick. Fíjese que sí, porque esto como que vino como le decía, no es que todo esté perfecto,
O sea, vino también a debilitar mucho la credibilidad de las operaciones en las entidades. Entonces, la mayoría de entidades va a reportar lo que le beneficiaba en relación a cómo van sus operaciones, ¿no? Y es muy acertado lo que usted decía. Obviamente, la mayoría presentó su informe, por ejemplo, en enero de control interno basado en riesgos. Y resulta de que, como dice usted, todo marcha bien, ¿va? Los riesgos fueron mitigados. O sea, no Exacto. hay Con esos un planes vínculo anuales de auditoría, ¿verdad, Oscar? Con los que planes anuales. hay ciertas falencias ahí, ¿vale? Pienso yo lo veo desde el punto de vista, como se dice, que debemos de conocer, pues, cómo funcionan nuestras instituciones, debemos también de conocer, pues, sí que realmente cómo funcionan los entes rectores de cada organización, ¿verdad? Es única opinión, ¿verdad, Lick? Solo quería hacer alusión a No, eso. sí tiene razón. Yo sí considero, pues, de que se debería trabajar sobre 3 ejes, ¿verdad? Ya los que quieran se pueden retirar, chicos, no tengan pena. Les agradezco mucho. Sí, debería de trabajarse tal vez sobre 3 ejes, ¿verdad? Establecer cuáles son las falencias, qué se puede mejorar, pero ir a hacer las visitas de campo